Dios les bendiga. Y bueno, continuamos con la segunda epístola del apóstol Juan y ahora nos estamos adentrando en la parte donde Juan comienza a hablar de los falsos maestros. Primero habló del amor y ahora habla del cuidado que debemos tener nosotros como cristianos ante la falsa doctrina, los falsos maestros, esos personajes itinerantes que iban a las iglesias y se metían y enseñaban una falsa doctrina. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 7 de 2 Juan. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Acá aparece la palabra anticristo. El otro día en la clase mirábamos que es una palabra tan fuerte que pareciera que abarca toda la Biblia. Y cuando preguntamos de buscar la palabra anticristo en el Nuevo Testamento, vimos que solo aparece en Primera y en Segunda Juan. Solo las cartas de Juan tienen esa palabra. Creíamos que estarían en Tesalonicenses o en Apocalipsis, y no, aparece solamente acá. Pero es tan fuerte la palabra, define tan bien a ese príncipe que ha de venir, al inicuo, que pareciera como que estuviera en toda la Biblia. Y anticristo es oponerse al Señor, oponerse a Cristo. De eso habla la palabra. Entonces dice, porque muchos engañadores, mentirosos, aquellos que quieren inculcar una falsa doctrina, una mentira, meter mentira dentro de las iglesias. Entonces ponen algunas características, ¿no? Lo primero, que niegan que el Señor Jesús ha venido en carne. Esto era lo que hacían los gnósticos, que se habían metido en la iglesia. Ellos decían, influenciados por los griegos, que el espíritu no podía habitar en la materia, que la materia era mala. Por eso no creían en el pecado, ni en el perdón de los pecados. Entonces no podían creer que Jesús había venido en carne. Entonces decían, no, Jesús vino como un espíritu, como un fantasma, pero nunca comió, ni murió en la cruz, ni lo tocaron, ¿no? Sino que era un espíritu. Bueno, ellos empezaron a decir esto en vida de los apóstoles, así que miren con lo que se tuvieron que enfrentar. El Evangelio de Juan, ya desde su comienzo, habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y al negar eso, negaban también todas las obras posteriores. Si no vino, no murió en la cruz, no resucitó, no perdonó los pecados, no sanó a los enfermos. No era Cristo el Señor. Entonces dice que niegan a Cristo y que son anticristos, que se oponen a todo lo que el Señor es y lo que el Señor hizo. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué está diciendo acá? Tengan cuidado, no pierdan las cosas que ya están en ustedes, que Dios les ha dado, que puedan en la eternidad recibir una recompensa plena por el trabajo que han hecho. Entonces, cuidado, que podemos perder cosas importantes, que podemos perder al Señor por permitir que estos personajes perturben a la iglesia con la mentira. Después dice en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, acá habla de perseverancia, una decisión nuestra es perseverar. Nosotros decidimos perseverar. Y dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Lo que está diciendo acá es, no se alejen, permanezcan en la doctrina de Cristo, demuestren que son hijos de Dios por medio de la perseverancia,
de cuidar la salvación, de guardar la palabra de Dios, de defender la verdad. Si no obedecen, no tienen a Dios. Si obedecen, dice, tienen a Dios y a Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La palabra extraviarse quiere decir ir más allá. O sea, el que se extravía es el que se pasa de largo, el que sigue adelante, el que quiere hacer algo más o inventar algo más de lo que ya está. Entonces, al hacer eso, erra el camino y sigue de largo. Alguien dijo una vez que nosotros debemos seguir las enseñanzas de Cristo, no las enseñanzas sobre Cristo. El que enseña tiene que enseñar de Cristo, no sobre lo que interpreta de Cristo. Entonces, debemos ir siempre a la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos enseña. Hermano, la palabra nos advierte todo el tiempo sobre los falsos maestros, los falsos apóstoles. Miren, en 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tendrán el pago según sus obras. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, que lo van a hacer sigilosamente, que se van a meter, que dentro de verdad pondrán la mentira. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Saben que Éfeso fue una ciudad con una iglesia pujante? Y si nosotros hoy vamos a ese lugar, no hay iglesia cristiana. La iglesia de Éfeso murió. La iglesia de Éfeso desapareció. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Así funcionan los falsos maestros. Y hablando del galardón que podemos perder, 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y acá el apóstol Juan está diciendo, cuidado, que pueden llegar a perder el fruto de vuestro trabajo. Y él está diciendo, reciban su galardón completo. Nosotros, los salvos, los creyentes, seremos juzgados por nuestras obras. Apocalipsis 22:12 dice que, he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Lo que está diciendo el apóstol Juan, no perdamos el galardón. No perdamos el galardón por no ser valientes para defender la sana doctrina, lo que Dios quiere darnos. Y vamos ahora al versículo 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, ¿qué está diciendo acá?
Primero, no reciban un mentiroso, no reciban un engañador, no hagan concesiones, no sean tolerantes, esa palabra que está muy de moda ahora, no sean tolerantes, protejan su testimonio, protejan sus ministerios, protejan la iglesia de la mentira y el engaño, porque si no lo hacen, no son dignos del llamado del Señor. Entonces, estos hombres mienten y desvían del camino a las personas. Y también, cuidado si nosotros participamos de la maldad con ellos. Seremos juzgados por eso. Dios nos manda a perseverar en la sana doctrina. Lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que debemos guardar, cuidar y defender. Es la palabra de Dios. No aquellos que hablan y dicen cosas lindas, sino la palabra de Dios. Hermanos, esto que está sucediendo con Juan, está sucediendo ahora también. Ahora también existen los falsos maestros, los falsos profetas, los que enseñan las cosas según lo que le parece o quieren agradar a la gente para que se sienta cómoda. Niegan cosas fundamentales como la soberanía de Cristo, como la segunda venida del Señor. Y hasta dicen, yo no quiero que Cristo venga. Pero la Biblia nos dice que debemos anhelar su venida. Tan atornillados está ese mensaje a la tierra que no desea mirar el cielo y no desea que Cristo venga. Están cómodos, están felices, han logrado cosas, están bien, no necesitan de nada. Debemos cuidar las enseñanzas del Señor, cuidar la palabra de Dios. Y dice, no lo reciban ni siquiera en sus casas. Y termina esta preciosa carta y vuelve a lo personal. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. No sabemos por qué Juan dice esto. Hay algunas cosas más que él tenía que tratar de manera personal. Y está bien. A veces los siervos de Dios debemos tratar cosas generales y cosas personales. Una maestra de escuela dominical no puede hablar de un alumno delante de todos el resto de sus niños. En una consejería es personal. Quizás acá había cosas que tratar de la iglesia que no debía enterarse toda la iglesia. Y Juan le dice, te voy a ir a visitar. Dice, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Juan planeó una visita y el saludo me llama mucho la atención. Dice, los hijos de tu hermana la elegida te saludan, amén. Bueno, si leemos así bien por encima, decimos, bueno, los sobrinos de la señora elegida saludan. Pero yo al leer esto no dejo de pensar que Juan está hablando de iglesias. Porque dice, la señora elegida, la hermana elegida, como la iglesia, y los hijos, como si fueran los hermanos de una congregación, saludando a otra congregación. Así cierra esta segunda epístola de Juan. Y hermanos, nos habla de dos cosas fundamentales. Amor a Dios y entre nosotros, y también pelear la buena batalla de la fe. Defender lo que Dios nos ha dado. Antes de comenzar este video, estuve leyendo un libro sobre la historia de la Reforma y estaba leyendo sobre la dieta de Worms. Esos fueron esos 2 o 3 días donde Lutero tuvo que ir a comparecer ante el papado y los príncipes.
Y este escritor con detalle nos relata cómo fue esa dieta de Worms, cómo Lutero tuvo que enfrentarse a todos ellos, le pusieron sus escritos, y en esa primera parte de la dieta, ese primer día, Lutero hablaba muy despacio, muy bajo, casi ni se lo oía. Algunos dicen de que era porque tenía miedo o porque no estaba seguro, pero él contestó todas las preguntas de la dieta, hasta que llegan a un momento donde dicen: Martín, ¿te retractas de tus escritos? Y él comienza a decir: bueno, todos los escritos son diferentes, puedo llegar a tener algún error. Y dice: ¿me lo dejan pensar? Lutero estaba luchando consigo mismo, estaba luchando con un montón de cosas, o estaba realmente pensando en cómo explicar mejor lo que él creía. Él pide una noche para pensarlo, y en esa noche él pasa su tiempo en oración y pensando qué contestar al otro día. Pasa un tiempo de reflexión. Y a mí me gustaría invitarlos a que reflexionemos. Pasemos una noche pensando si estamos defendiendo lo que Dios nos ha dado, si no somos complacientes como fue la iglesia de Éfeso, si no estamos siendo tolerantes con la falsa doctrina, si no aplaudimos a los que engañan y mienten y no predican la cruz de Cristo. Una noche de reflexión como la de Martín Lutero. Al otro día lo volvieron a buscar a su habitación, a su celda, y él volvió a comparecer ante los príncipes y ante el papado. Y él dijo: no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No sería justo que me retracte. No lo voy a hacer. Demuéstrenmelo por la palabra si estoy equivocado. Y después dice una palabra preciosa: que Dios me ayude. Hermanos, necesitamos la ayuda del Señor, que se traduce en ser llenos del Espíritu Santo. Son tiempos de apostasía, son tiempos difíciles. Seamos perseverantes. Cerremos la puerta y no dejemos entrar la mentira, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestras congregaciones. Dios le bendiga. Y acá termina el último video sobre la segunda carta de Juan.